Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua, nuestro Rey y Salvador, a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con nuestro tema, el profeta. Vamos a la segunda parte. Y comenzaremos con el punto número 3. ¿Quiénes pueden profetizar? Vamos a dividir esta parte en 3 puntos. 3.1. Todo creyente fiel. El apóstol Pablo nos da a entender que cualquier creyente que es fiel puede profetizar, es decir, ser un instrumento a través del cual el Espíritu Santo hable. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No estoy diciendo que todas las personas en la iglesia van a profetizar, pero lo que sí estoy diciendo es que cualquier creyente que es fiel puede ser usado por el Espíritu Santo para profetizar. Punto 3.2. Los que reciben el don de profecía. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo enlista 9 dones del Espíritu Santo. Vamos a leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo nos enseña que la manifestación del Espíritu es para cada uno en la iglesia, pero también nos aclara que es el mismo Espíritu quien decide qué don le otorga a cada quien. Los creyentes que reciben el don profético serán usados constantemente por el Señor para la edificación, la exhortación y la consolación de los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo nos da ciertas pautas bajo las cuales el don debe operar dentro de las congregaciones. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los profetas pueden profetizar, pero la iglesia siempre debe juzgar la palabra, y este juicio se hace en base a las sagradas escrituras. Recuerda, se juzga la palabra, no al profeta. Los profetas deben profetizar en orden, en sometimiento al liderazgo de la iglesia. Incluso si se le pide al profeta esperar, debe obedecer. Y no debe temer que no esté obedeciendo al Espíritu por callar. Al contrario, está actuando en armonía con Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo, sino de paz. Además, la palabra que se le dio no se le va a olvidar, porque el don, nos enseña Pablo, está sujeto al profeta. Punto 3.3. El profeta. Yeshua dio dones a los hombres y uno de ellos fue el profeta. Pero este no debe confundirse con el don profético de los 9 dones del Espíritu Santo. Para poderlo diferenciar, lo llamaremos el ministerio del profeta. El profeta, como ministerio,
tiene un mucho mayor rango de autoridad espiritual para dar una palabra que venga del Espíritu Santo, mayormente que un creyente que solo tiene el don profético. Tomemos en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, el profeta como ministerio forma parte del presbiterio de la iglesia, es decir, son parte del liderazgo. El profeta siempre está cerca del líder principal para revelarle en un momento dado la palabra del Señor. El profeta es un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, no es un neófito. El profeta va a ser usado por el Señor para anunciar posibles eventos venideros, como lo hizo Agabo. El profeta, su ministerio puede ir más allá de las paredes de su congregación. Puede ser incluso voz de Dios para la iglesia en su ciudad, en su nación e incluso voz de Dios a las naciones. Hoy en día muchos líderes e iglesias rechazan el ministerio profético e incluso se burlan de las personas que ostentan ser profetas. Ciertamente debemos reconocer que hay muchos engañadores y falsos profetas que han salido por el mundo. Sin embargo, eso no debe de desviarnos del propósito de Yeshua, que el profeta es parte de los dones que él dio para que su iglesia sea edificada. Debemos de subrayar que la iglesia no es guiada por la palabra profética, sino por la palabra de Dios en la Biblia. Esto es muy importante. La iglesia edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que están escritos en el antiguo pacto. Sin embargo, debe existir un equilibrio entre la doctrina y la voz profética. Cuando solo estamos escuchando la doctrina, tendremos un fuerte cimiento. Sin embargo, la falta de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo puede hacer de estas iglesias duras y legalistas, dadas a juzgar a aquellos que no piensan como ellos. Y si por el contrario la iglesia solo edifica en base a la voz profética, esa iglesia será muy ligera, no tendrá solidez, sino andará de acá para allá, según el profeta les esté diciendo, ¿verdad? La palabra que venga de Dios. Eso puede generar que se comience a dar cabida a doctrinas de demonios, a escuchar espíritus engañadores o a filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Este tipo de congregaciones se vuelven muy místicas. El profeta asume toda la autoridad en la iglesia y aún ejerce autoridad sobre las vidas de aquellos que conforman la iglesia. Y por eso vemos muchos casos de sectas heréticas, de gente siguiendo a un supuesto profeta. Lo más indicado y además conforme a la voluntad de Yeshua es que la iglesia edifique sobre la piedra angular que es Yeshua HaMashiach, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y subrayo profetas del antiguo pacto, y también la iglesia escuche la voz del Espíritu Santo a través de los profetas en sus congregaciones. Esto va a permitir que la iglesia tenga fundamentos fuertes, sean sólidas sus bases doctrinales, pero también sea una iglesia sensible a lo que el Espíritu le esté hablando. Y así la iglesia conocerá lo que el Señor está diciéndoles y podrán también saber lo que Dios les ha concedido. Amén.